Esta guerra en Oriente Próximo puede cambiar tres cosas que afectan directamente a tu vida. La primera, algo que ya estamos hartos de escuchar en la prensa y en la radio y televisión y redes sociales. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo que consume el mundo, pero también el 20% del gas natural licuado. Si ese paso se bloquea, el impacto no se queda en los mercados financieros, se nota en la gasolina, en el gasóleo, en el transporte y en los precios de miles de productos de todo el mundo. El segundo punto es que esta guerra está cambiando las alianzas entre grandes potencias. Países que durante décadas confiaron plenamente en Estados Unidos empiezan ahora a preguntarse si deben depender menos de Washington para garantizar su seguridad, algo que ya estamos viendo cómo pasa en Europa. El tercero, el conflicto puede empujar a varios países de la región a iniciar programas nucleares propios, lo que abriría una carrera armamentística completamente nueva en una de las zonas más estratégicas del planeta. Pero lo más importante no es quién gane esta guerra. Lo verdaderamente importante es que Oriente Próximo probablemente no va a volver a ser el mismo después de este conflicto. Y la historia ya nos enseñó algo parecido hace más de 30 años. Antes de 1990, Kuwait era un país relativamente abierto dentro de la región. Tenía una sociedad moderna, una economía dinámica y un sistema político más participativo que el de muchos de sus vecinos. Pero cuando los tanques de Saddam Hussein cruzaron la frontera en agosto de ese año, no solo cayó el país durante unos meses. Lo que se rompió fue algo mucho más profundo, la sensación de seguridad. Y a partir de ese momento Kuwait nunca volvió a ser exactamente el mismo. Cambiaron sus prioridades políticas, cambió su forma de invertir su riqueza y cambió también su manera de entender el mundo. Durante años, una parte importante de su capital comenzó a invertirse fuera del país. La seguridad se convirtió en una obsesión estratégica y el miedo a que algo parecido pudiera volver a ocurrir condicionó muchas decisiones durante décadas. Ese tipo de trauma colectivo es exactamente lo que puede estar empezando a ocurrir ahora en el Golfo. Porque por primera vez hay misiles iraníes que han cruzado los cielos de la región y han golpeado objetivos en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar o Kuwait. Incluso Omán, que durante años ha estado actuando como mediador entre Irán y Occidente, tampoco se ha librado del impacto del conflicto. Es cierto que muchos de estos ataques han sido interceptados por sistemas de defensa aérea, pero aún así el impacto psicológico ha sido enorme. Aeropuertos paralizados, puertos afectados, infraestructuras energéticas amenazadas y, sobre todo, la sensación de que esa burbuja de estabilidad que los países del Golfo habían construido durante décadas podía romperse en cualquier momento. Y cuando un país siente que su seguridad está en juego, empieza a replantearlo todo. Durante los últimos 20 años, muchos estados del Golfo habían intentado proyectar una imagen muy clara al mundo: estabilidad, prosperidad y seguridad en medio de una región convulsa. Ese era el mensaje que sostenía los proyectos gigantescos como Dubái, las grandes inversiones internacionales o los ambiciosos planes para diversificar sus economías más allá del petróleo. Pero esta guerra ha recordado algo muy incómodo. Oriente Próximo sigue siendo una región profundamente volátil y eso obliga a replantear prioridades. La primera consecuencia es bastante evidente. El gasto militar va a aumentar todavía más. También está pasando en Europa. Los países del Golfo ya estaban entre los mayores compradores de armamento del mundo, incluso sin estar en guerra. Pero ahora han visto algo muy concreto: que esos sistemas defensivos funcionan y que probablemente van a necesitar muchos más. Sobre los primeros días del conflicto se han lanzado cientos de misiles y miles de drones contra objetivos en la región. La mayoría han sido interceptados. Por eso también ha demostrado algo importante: cuando un conflicto se intensifica, los arsenales se vacían muy rápido. Y eso significa que después de esta guerra veremos probablemente una carrera para reponer sistemas defensivos e incluso ampliarlos. Pero el cambio más profundo probablemente no estará en el armamento.
estará en la confianza. Durante décadas, los países del Golfo han vivido bajo el llamado paraguas de seguridad estadounidense. Estados Unidos ha sido el gran garante del equilibrio regional. Bases militares, acuerdos de defensa, una presencia constante que servía como disuasión frente a cualquier amenaza. Y sin embargo, esa relación lleva años generando incomodidad. Los gobiernos del Golfo han percibido que Washington ya no está dispuesto a implicarse de la misma manera que antes en los conflictos de la región. Uno de los momentos que más marcó a los líderes del Golfo ocurrió en 2019, cuando ataques atribuidos a Irán o a sus aliados paralizaron temporalmente cerca de la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudí. Para muchos líderes de la región, la pregunta fue inmediata: ¿dónde está Estados Unidos? Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, muchos países del Golfo pensaron que la relación estratégica podría reforzarse de nuevo. Se firmaron acuerdos gigantescos, se prometieron inversiones de billones de dólares y se intentó estrechar aún más la cooperación militar. Pero lo que estos países querían a cambio era algo muy concreto: seguridad y evitar una guerra regional. Y al final no han conseguido ni una cosa ni la otra, porque la guerra terminó estallando igualmente, y eso abre una pregunta muy incómoda para muchas capitales de la región. ¿Hasta qué punto pueden seguir confiando en ese paraguas de seguridad? De nuevo, un gran paralelismo con lo que pasa en Europa. Otro elemento que esta guerra ha puesto sobre la mesa es la vulnerabilidad del sistema energético global. Durante años se ha hablado mucho de transición energética y del crecimiento de las renovables, pero la realidad es que Oriente Próximo sigue siendo una pieza absolutamente clave del suministro energético mundial. Y esta guerra ha dejado al descubierto uno de los puntos más frágiles de todo este sistema: el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho, como todos sabemos, pasa una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, pero además también se calcula que el 20% del comercio mundial del gas natural licuado pasa por aquí. Es una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Cuando el conflicto se intensificó y el estrecho quedó prácticamente paralizado, el mundo volvió a darse cuenta de hasta qué punto depende de un punto geográfico extremadamente estrecho. Pero aquí hay algo que muchas veces no se explica bien. Cuando escuchamos que sube el petróleo, mucha gente piensa inmediatamente en el precio del barril del Brent. Pero el consumidor no compra barriles de petróleo. El consumidor paga gasolina, paga gasóleo, paga transporte y paga productos que llegan en barco. Es decir, lo que realmente importa para la economía real no es solo el precio del crudo, sino el precio de los productos refinados que salen después de pasar por las refinerías. Y ahí es donde está apareciendo uno de los problemas más serios de esta guerra. Mientras el Brent roza los $100, hay un producto que se ha disparado muchísimo más: el fuel oil. Es el combustible que utilizan muchos de los grandes buques que mueven el comercio mundial. Normalmente es un producto relativamente barato. De hecho, en la industria petrolera lo llaman el fondo del barril. Pero la guerra ha puesto el mercado patas arriba. Hoy el fuel oil se está negociando alrededor de $140 por barril en Singapur y cerca de $160 en Fujairah, uno de los grandes puertos de repostaje del mundo situados justo a la salida del estrecho de Hormuz. Los precios son completamente anómalos, pero el problema no es solo el precio. El verdadero riesgo es que algunos puertos empiecen a quedarse sin combustible suficiente para abastecer a la flota mundial. Si eso ocurre, barcos portacontenedores, cargueros o buques graneleros podrían tener que detener su actividad o modificar rutas. Y eso tendría consecuencias enormes para la economía global. Porque si el transporte marítimo se encarece o se ralentiza, el coste de mover mercancías por todo el planeta también aumenta. Y cuando el transporte sube, terminan subiendo también los precios de miles de productos que consumimos cada día. Pero hay algo todavía más inquietante que todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque cuando los países empiezan a sentir que ya no pueden confiar plenamente en su seguridad, suelen tomar una decisión que cambia completamente el equilibrio de poder en una región. En Oriente Próximo, esa decisión tiene un nombre muy concreto: armas nucleares.
Si Irán sale de esta guerra debilitado, pero decidido a acelerar su programa nuclear, la presión sobre otros países de la región para desarrollar sus propios programas podría crecer enormemente. Arabia Saudí nunca ha ocultado que no aceptaría vivir en un entorno donde Irán tenga armas nucleares y ellos no. Hasta ahora ese debate estaba relativamente contenido, pero después de este conflicto podría volver con mucha más fuerza, porque cuando un país se siente realmente amenazado, las decisiones estratégicas cambian muy rápido. Estados Unidos ya aprendió algo parecido en Irak. Derrocar a Saddam Hussein fue relativamente rápido, pero construir un nuevo orden político estable resultó muchísimo más complicado. Sectarianismo, violencia prolongada, años de inestabilidad. Esa experiencia dejó una lección muy clara. Derribar un régimen es una cosa. Construir uno nuevo que funcione es algo muchísimo más difícil. En el caso de Irán, esa dificultad será aún mayor. Es un país grande, con instituciones fuertes y con una cultura política marcada por décadas de resistencia frente a presiones externas. Eso significa que incluso si el régimen sale debilitado de esta guerra, no hay ninguna garantía de que vaya a colapsar. Y si sobrevive, probablemente salga todavía más endurecido. Y todo esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Estamos viendo simplemente otra guerra más en Oriente Próximo? ¿O estamos presenciando el nacimiento de un nuevo equilibrio de poder en la región? Porque las guerras no solo destruyen ciudades, también reconstruyen el mapa mental con el que los países entienden el mundo. Y el Oriente Próximo que salga de este conflicto probablemente será más desconfiado, más armado y mucho más consciente de sus vulnerabilidades. Y eso inevitablemente terminará cambiando también el equilibrio del poder global. Si te ha gustado esta reflexión, te recuerdo que todos los jueves publico una newsletter totalmente gratuita a la cual te puedes suscribir utilizando el código QR que ves en pantalla. Suerte con tus inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la vista.